Hola, buenas tardes. Bueno, por aquí súper feliz, súper feliz de retomar los vivos, de hacerlo en la compañía de mi hijita, Amazonas, que por ahora está durmiendo. Vamos a ver cómo resulta este estreno de ser un dúo. Y muy contenta de que esta nueva apertura del 2021 sea de la mano de la Escuela Internacional Waldorf de Sevilla Girasol. Vamos a estar, bueno, compartiendo una charla con Elizabeth, que es pedagoga y es mamá de la escuela, y con José Luis, que es maestro Waldorf de primaria. Bueno, darles una cálida bienvenida y agradecerles de corazón porque la verdad es que es uno de los temas que vienen solicitando las mamás, las familias, los papás, conocer un poco más sobre la pedagogía. Así que hoy vamos a estar compartiendo con ellos, que creo que ya ingresaron. A ver, sí, vamos a estar. Ellos están desde la escuela, así que vamos a poder ver un poquito del cole también. Y bueno, tengo todas las preguntas que fueron enviando en las historias y por mensajitos privados. Así que vamos a intentar, ahí estamos esperando, les envié la solicitud. Vamos a intentar de responder todo. La verdad es que llegaron muchísimas preguntas, lo cual nos pone muy contentas, que se haya generado tanto interés. Eh, Hola Alberto, ¿qué tal? Y bueno, a ver si logran conectar, porque me comentaba recién Lizzy, sí, pero me dice que no pueden unirse. Yo les envío la solicitud, a ver. Fíjate Lizzy si les llega la solicitud, porque ahí me pone que está esperando que respondan. No sé si quizás por estar desde el ordenador, em, a ver. Si no, si quieren podemos intentar que se conecten desde el móvil, porque la verdad es que no sé si Instagram está preparado para funcionar bien desde los ordenadores o si mejor, yo siempre me he conectado desde el móvil. A ver, esperamos, a ver si, no sé si les está llegando la solicitud. A mí me pone como que está esperando. No puede unirse, me dice. ¿Quieren, quieren intentar desde el móvil? Em, a ver si no sabemos. Claro, puede ser quizá por estar desde el ordenador. No sé si la solicitud les está llegando. Bueno, y a todos los que se vayan conectando, si también quieren sumar eh, alguna pregunta, alguna duda, comentario, aprovechar que tenemos a estos dos grosos del cole de Sevilla para que nos ayuden a disipar todas las dudas, las preguntas que vayan surgiendo, porque la verdad es que si bien de oído sí que es muy conocida la pedagogía Waldorf, hay mucha confusión y muchos supuestos erróneos sobre esta pedagogía. Dentro de las dudas que me iban llegando también,
me comentaban, me decían que era una pedagogía que estaba obsoleta. Bueno, ahora apenas se puedan conectar, vamos a charlarlo con los que saben. Eh, a ver, a ver, ¿será Rasterix? A ver, creo que conectaron desde otra cuenta. Ahora, Estamos. Ahora sí, ¿era por estar desde el ordenador? no, estábamos con el teléfono de Lizzy, no sé por qué, no entraba. Vale, bueno, muchísimas gracias por estar. Bienvenidos. La verdad es que, Gracias. como comentaba recién, es uno de los temas que venían ya preguntando hacía mucho y que, bueno, no conseguíamos quedar para entrevista, pero agradecerles de corazón que se brinden con todo el conocimiento, la sabiduría y la experiencia que tienen ustedes para poder disipar todas las dudas, todos los mitos también que hay respecto de la pedagogía. Así que muchas gracias y bueno, y bienvenidos. Gracias a ti. Ahí se ve que están en el cole Sí, sí, acabamos de terminar ahora mismo. y están disfrutando de ese espacio verde, qué maravilla. Vamos a dar aquí una panorámica. Este cole tan ¡Wow! bonito. Un lugar precioso, la verdad. Somos afortunados Muy de poder trabajar afortunados, aquí. Mucho. muy afortunados. Eh, y qué bueno que lo puedan transmitir desde ese mismo espacio. Bueno, como les comentaba, que José Luis es maestro de primaria. Y me gusta, y bueno, y Lizzy es pedagoga y es mamá también de dos peques del cole. Me gustaría que como que abramos el espacio, eh, que nos compartan un poco qué es la pedagogía Waldorf, un poco la historia de la escuela, cómo surge esa iniciativa ahí en Sevilla. Compañero, Sí. quítate si Bueno, quieres. pues, ¿qué es la pedagogía Waldorf? Creo que es enorme la pregunta. Pero bueno, al final es un método pedagógico que no solamente como método, sino como pedagogía, porque se entiende el mundo y el ser humano y la forma de relacionarse en él y con él de una forma concreta, ¿no? Y al final es un poco transmitir, partir de esa base filosófica de la antroposofía y realizar desde ahí una mirada hacia la educación, ¿no? A intentar tener una mirada más holística y ver cómo influye todo, en todo. Y aquí en Sevilla, pues personas con esta inquietud, hace ya 8, dice, 8, casi 9 años, desde 9, 2012, ¿no? sí, sí, 9 años ya, que un grupo de padres tenían esta inquietud, tenían esta necesidad, tenían esta forma de ver el mundo, se unieron, buscaron maestros y con un solo niño han conseguido crear un imperio. No como tal, pero sí que estamos en ello, seguimos en ese proceso, ¿no? de crear una escuela de infantil, primaria y nos gustaría llegar hasta secundaria, como hay en otros muchos centros y en otras partes de España y del mundo. Intento ser escueto, porque no sé cuánto tiempo podemos tener aquí, pero más o menos ahí es la idea. Muy bien, muy bien, muy bien. No, Instagram nos corta a la hora, así que tenemos una hora para compartir todo lo que sientan y lo que les parezca como lo más importante, porque bueno, un poco la idea es que las familias puedan conocer, aunque sea un panorama de lo que se trata para luego poder profundizar, porque es cierto que hay muchísimas familias que ya no eligen la educación tradicional, pero que tampoco saben por dónde, ¿no? Entonces la idea es, bueno, un pantallazo de lo que es la pedagogía Waldorf, y luego después quien resuene puede también profundizar. Vamos a dejar también el contacto del cole
para las familias que deseen contactarse y quitarse cualquier otra duda que vaya surgiendo, o ir a conocer el cole, bueno, para todos los que resuenen con la pedagogía que puedan también establecer el contacto con ustedes. Y me comentabas que surge con un solo niño y hoy en día, ¿cuántos niños asisten al cole? Tenemos 45 en primaria y en infantil tenemos 24. ¡Wow! ¡Qué crecimiento! Sí, sí. Después de Se 8 nota. años, después de 8 años tenemos esto ahora mismo, ¿no? Y nos gustaría, pues, llegar al mayor número de niños posible y de familias. Claro que sí, espacio es lo que tienen también. Así que se puede crecer y crecer y crecer ese cole que puede acoger a todos los niños de Sevilla. Bueno, se nos queda pequeño el espacio, ¿eh? Parece grande ¿Sí? porque detrás de la cámara parece grande, pero se nos queda pequeño. Estamos buscando un espacio donde poder crecer, porque también aquí no tenemos infantil, estamos desligados y nos gustaría volver a unirnos y crecer, eso, poder tener hasta la secundaria. Y para eso hace falta mucho espacio. Ese es entonces es el espacio de primaria únicamente. Sí, exacto. ¡Wow! Qué espacio más bonito pone Angie, sí, la verdad es que es un espacio maravilloso y para un solo, solo para primaria. Y Lizzy, vos que sos, trabajás como pedagoga ahí en el cole, y también sos mamá. ¿Cómo fue que llega a tu vida la pedagogía Waldorf? ¿Por qué elegiste esa escuela? ¿Qué podés compartirle a otras mamás? Pues bueno, matizar que yo doy las clases de inglés en la escuela, soy pedagoga de formación y doy inglés a las 4 clases de primaria. Y bueno, pues mi primer contacto con la pedagogía Waldorf fue en la universidad, desde un punto de vista más teórico, ¿no? Cuando te presentan un poco pues, las diferentes metodologías. Ya en aquel momento, cuando estudié la carrera hace casi 20 años, pues fue como mi primera toma de contacto. Y luego realmente hice mi camino profesional, trabajando siempre vinculada a diferentes proyectos educativos y relacionados con la infancia, pero no volví a verme cara a cara con la pedagogía hasta que nació mi hija. Embarazada de mi primera hija, bueno, tuve la suerte de conocer a 2 familias muy bonitas en Austin, cuando vivíamos en Texas, mi marido y yo, y eran 2 familias que estaban, bueno, criando a sus hijos y llevando a sus hijas a la escuela Waldorf de allí de Austin, y tuve la oportunidad de vivir con ellas un poco durante un año, cómo era ese encuentro en la escuela, cómo era la forma de educar que tenían, y me llamó mucho la atención. Recuerdo que lo que más me llamó la atención fue toda la parte artística, la belleza, la búsqueda del equilibrio, ¿no? La armonía, la creatividad que tenían esas niñas me dejó realmente sorprendida, ¿no? Que eran capaces de ponerse delante de un papel en blanco y hacer unos dibujos bellos y con unos detalles. Entonces fue a partir de que conocí a estas familias que me empecé ya a interesar y conocí la escuela Waldorf de Austin, y al poquito ya, bueno, luego nació mi hijo, y cuando decidimos mudarnos a Sevilla, lo primero que buscamos fue escuela. Y es verdad que no íbamos específicamente buscando una escuela Waldorf porque no teníamos tanta información como para tomar esa decisión, ¿no? Con claridad, pero es verdad que buscando iniciativas aquí en Sevilla, dimos con la escuela, vimos que reunía al menos las características más importantes que buscábamos mi marido y yo, que era pues el contacto con la naturaleza diario, independientemente del tiempo o de la condición climatológica, que los niños estuvieran a diario en contacto con la naturaleza. Buscábamos también que fuera una comunidad pues relativamente pequeña, ¿no? Que mis hijos se sintieran como con una segunda familia.
y también que hubiera diversidad cultural. Eso para nosotros era una decisión también importante, ¿no? Porque tanto mi marido como yo pues venimos de haber estado en contacto con diferentes culturas, idiomas, y para nosotros es un valor muy, muy importante en nuestra vida, y así queríamos que nuestros hijos crecieran en un entorno así. Y luego también la parte artística, no sé, el hecho de que pudieran estar en contacto con un entorno que se les favorezca, ¿no?, su expresión libre artística, y que todo eso se fuera desarrollando, pues fue, digamos que fueron como 3 o 4 aspectos que desde allí vimos que esta escuela podía reunir. Y desde allí hicimos la matrícula, y desde ahí, y cuando vinimos aquí a vivir, pues ya empezaron la escuela y hasta hoy. Felices de estar aquí y en un camino de aprendizaje, tanto como padres como, en este caso, yo como profesional de la educación, pues aprendiendo también mucho de esta metodología y disfrutando la vivencia, la verdad. Eso comparten todas las familias que he conocido y que he charlado sobre la pedagogía, de cómo también resulta un aprendizaje para ellos y un redescubrir el hecho de que sus hijos asistan a un cole Waldorf, ¿no? Cómo las familias también eh, se empapan de la pedagogía y comienzan a redescubrir un montón de cuestiones eh, que quizás en otro tipo de pedagogía no se habilitan. Y una de las preguntas que más se repitió y como súper importante es el tema de la lectoescritura. Hay como mucho mito de que en verdad no se enseña a leer y a escribir en la pedagogía, y sí que es distinto de la pedagogía tradicional, como todo, en verdad. Me gustaría que compartan un poco de cómo se acompaña desde la pedagogía Waldorf al aprendizaje de la lectoescritura, a partir de qué momento. Pues la lectoescritura, por supuesto, los niños salen de la escuela leyendo y escribiendo. Si no, no podrían hacer otros estudios, ni siquiera los nuestros, ¿no? Pero es verdad que les respetamos el tiempo de infantil, el momento en el que el desarrollo del cuerpo físico es tremendamente importante, ¿no? El descubrirse a uno y saber cuáles son sus cualidades y sus capacidades y sus límites también. Dejamos que tengan mucho juego libre y que ahí, a través de ese movimiento, se vaya desarrollando el cerebro para luego tomar un momento de calma y entonces ya poder recibirlo de otras formas. Pero claro, la lectoescritura se acompaña. Lo que pasa es que el camino que hacemos, buscamos un poco el camino que hizo la humanidad en esa lectoescritura, ¿no? Esa necesidad de recoger algo escrito, de poder pasarlo a alguien, y que en esa necesidad que le surge al niño, que quiere ya escribir algo, ahí aprovechamos ese momento para darle ese camino de cómo los sonidos lo podemos ver representado en la naturaleza y en nuestro entorno, como los jeroglíficos, ¿no? Tenían unos dibujos que poco a poco fueron cambiando a ser unas líneas y acabaron siendo pues las letras en que conocemos a día de hoy a través de muchos acuerdos entre las personas. Y un poco pues eso intentamos hacer con ellos. Intentamos mostrarles dibujos que vayan representando unos sonidos y que esos sonidos se vayan convirtiendo en unas líneas y esas líneas acaben siendo unas letras, que es un acuerdo entre todos los niños y todas las personas y todos los seres humanos, ¿no? Y entre todas las personas hemos llegado a un acuerdo. El asunto de los idiomas es otra cosa, pero poder escribir y leer es un acuerdo de comunidad, un acuerdo social, y en poco así se lo planteamos. Pero claro, es una cosa muy vivencial, está mucho en la vivencia del sonido, mucho en la vivencia de la forma y en este descubrir cuál es el sonido en las cosas y cuáles son las formas de las letras. Aquí nos comenta, bueno, querido juguete, que no sé el nombre, pone: mi hija con 8 años devora los libros y va a una escuela Waldorf.
Sí. Le suele suceder hoy día con todos los avances que hay, que también los chicos vienen eh, tan despiertos, le suele suceder que ya en infantil hay algunos peques que conocen las letras o saben ya leer y escribir, o cómo acompaña a la familia a este proceso de espera evolutiva. No sucede, ¿no? Y hay niños que preguntan y preguntan por la letra y siempre le hablamos a los padres y a las madres que, bueno, que si preguntan, conversen y le pueden enseñar y mostrar, pero no, no inculcar, ¿no? No tener que meter la letra a la fuerza y crear en ellos una sensación o una frustración o algo que va a acabar rechazando ese aprendizaje. Es más bien una cuestión de cuando ellos tienen ganas de aprenderlo y cuando ven la necesidad, ahí es cuando se da. Y también respetamos ese momento que dije antes, ¿no? Que el cerebro está preparado para recibir este aprendizaje. Que a veces intentamos meter cosas que no es su momento, que vemos que los niños lo están forzando, se sienten mal y al final el aprendizaje no se da. Y a los 2 años después hacen lo mismo y dices, uy, pues ahora lo he aprendido en un momento. Y es que ahí estaba preparado para eso, ¿no? Y a veces tenemos un sistema, bueno, unos conceptos que nos dicen que hay que darlo en unos momentos determinados y vemos como al final hay que repetirlo año tras año porque no llega, no está el cerebro preparado para ello, no está el niño a nivel anímico y a nivel de inquietudes del mundo. Y un poco ahí vamos esperando el momento evolutivo adecuado para recibir ese aprendizaje. Es divertido, no sé, mi experiencia como madre, por ejemplo, con mi hija, que está en la segunda clase de primaria, y desde el claro, nosotros como empezamos con ella en el jardín de infancia, sí que hemos podido acompañar un poco pues esas pautas que también desde la escuela se nos van dando a los padres, ¿no? Que son muy útiles y un poco como dejando ahí el tema, ¿no? Sin tocarlo ni hablar explícitamente de la lectura, de la escritura, sino que hemos ido viviendo con ella esta experiencia de una manera muy natural y como ella pues ver que viene entusiasmada, ¿no? Hoy hemos descubierto a la letra P, no sé, y con la imagen que le ha dado el maestro, ¿no? La M, la montaña, la historia te cuenta un poco algo que tiene que ver, como decía el maestro José Luis, con una vivencia. Y entonces el niño o la niña lo vive, le llega profundamente y ya tiempo después se hace consciente de que está aprendiendo el abecedario, por ejemplo, de que se ha aprendido todas las letras del alfabeto, pero que hasta que llega ese momento es como un aprendizaje, una experiencia nueva cada día en relación con las letras y ver que luego ya lo puede escribir y que hace los dibujos, integra la letra. La verdad que es un proceso muy bonito visto como madre. Y ahora antes de venir aquí estaba mi hija escribiendo y que quería escribir como a la forma cursiva. Claro, ella no dice cursiva, pero me dice, yo quiero hacer la letra así. Y entonces digo, bueno, pues espera que ya el maestro, seguro que dentro de poquito te la va a enseñar. Entonces, bueno, ella digamos que va como por delante, como mi hija, casi todos los alumnos de la escuela, como yo esto ya lo estoy descubriendo. Entonces tiene como mucho afán de seguir en ese camino de aprendizaje. Una experiencia bonita, la verdad. Qué bonito. Digamos que se podría decir que son ellos los que van impulsando su propio aprendizaje y cuál sería el rol del adulto. Pero nosotros, como adultos, pues un poco también vamos buscando, ¿no? Sintiendo cuál es el momento y qué concepto puede ir mejor, qué conceptos pueden ir mejor para aprenderlo en ese momento. Sí es verdad que nosotros, la pedagogía Waldorf no es una cosa que ellos cogen una materia, se dedican individualmente, sino nosotros trabajamos mucho desde el colectivo, desde la comunidad, desde el aprendizaje, desde la ayuda de unos y otros. Intentamos ir todos a una y porque esa visión de todos a la vez, todos ayudándonos, no dejamos a nadie detrás, con diferentes cualidades, para nosotros es muy importante el ayudarnos y el sentirnos todo uno, ¿no? Por eso hablaba antes de
de la visión holística también así en el aula entra, ¿no? Todos somos una clase y todos vamos a aprender esto juntos, y si tú no puedes, no te preocupes, que voy a ayudarte y el compañero te lo puede explicar de otra forma. También trabajamos mucho con ese aprendizaje en el mismo grupo, ¿no? Entre ellos mismos, de las mismas edades, pueden ayudarse. Y bueno, nosotros, nuestra forma de guiar, sí que hay un currículum, sí que hay unas pautas que más o menos nos indican: ahora es buen momento para dar una cosa y ahora es buen momento para dar otra. Yo también destacaría, creo, en el rol del adulto, como tú preguntabas, tanto desde la perspectiva del maestro, de la maestra, como de los padres. Creo que es fundamental lo que es el trabajo personal, ¿no? Que esta pedagogía requiere de mucho trabajo, de observarse, de ver cómo hemos vivido nosotros nuestra infancia, cómo nos han criado, nos han educado a nosotros. Y claro, pasar a un tipo de educación como esta es un salto grande para muchos de nosotros. Entonces ahí hay un proceso profundo de observación, de transformación, no con ánimo de rechazar lo que hemos vivido, sino con ánimo de transformar hacia algo que pensamos que nos va a conectar verdaderamente con el ser del niño o de la niña, sin que haya por medio pues cuestiones de premios, castigos, o yo soy el adulto y como yo lo digo tú lo haces. O sea, el tema de los límites es muy importante y trabajamos mucho tanto en la familia como en la escuela la importancia de que el niño desde pequeño sepa, ¿no?, estar en convivencia con el mundo, y que eso nos lleva a respetar unos límites, unos principios básicos, ¿no?, para ser y estar juntos. Pero para mí, desde luego, lo que veo fundamental en relación con otras experiencias profesionales, con otras pedagogías, es verdaderamente la mirada que uno se tiene que hacer a sí mismo para poder conseguir en el niño aquello que nosotros ya tenemos conquistado, ¿no? Que muchas veces queremos que sean asertivos y nosotros como adultos no lo somos. Queremos que expresen con calma su enfado, su ira, y nosotros cuando nos enfadamos somos los primeros que a lo mejor alzamos la voz. Yo creo que ahí está fundamentalmente, al menos en mí, desde mi experiencia personal, creo que es donde está también el reto, ¿no?, en ambas vertientes, como educadora y como madre. Qué interesante lo que supone, ¿no? Como padres y como docentes también, eh, el tener que, en principio, comprometerse y sanar a ese niño, a esa niña que ha quedado, porque bueno, a mí me ha pasado como educadora también, ¿no? De verse una reflejada y de tener que sanar todo eso que nos dejó nuestra educación. Y de tener que reconstruir o volver a darle forma a un montón de cuestiones internas, y las que llevan un montón de compromiso, porque no es una tarea simple. Y como vos decís, ¿no?, de observarse y llevar la conciencia al día a día, de observarme y reflexionar sobre lo que estoy mostrando, que es lo que ellos más aprenden, más que lo que decimos, lo que hacemos los adultos. Entonces es una tarea, wow. La verdad que bueno, tanto como padres y como educadores, de comprometerse con lo holístico, ¿no?, con el integrar el todo y acompañar desde ese lugar consciente a los peques. Y una pregunta muy importante que no quiero que se me escape es si tiene aprobación legal del gobierno aquí en España, por lo menos, el cole, o si tiene... ¿Cómo funciona a nivel legal? Bueno, a nivel legal, en España hay como una serie de normativas de infraestructuras, ¿no? Al final el currículum es lo último en España, o lo que se da un poco es lo último, hablando mal y pronto de lo último, pero sí que es verdad que hay como
el primer limitante es tener un cole como dicta la ley, con una normativa urbanística y una infraestructura que cumpla una serie de requisitos. Y luego, por supuesto, hay que llevar a cabo una serie de contenidos que al final en la pedagogía Waldorf se llevan todos, pero de forma diferente. Y nosotros somos un cole internacional, entonces nuestros requisitos de infraestructura son diferentes. Estamos acogidos a la infraestructura que se necesita en Estados Unidos. Entonces es diferente en ese aspecto, pero sí que es legal. Homologado, es en este caso autorizado por la Junta de Andalucía. Sí. En nuestro caso está autorizado por la Junta de Andalucía la escuela y otras iniciativas Waldorf, pues hay algunas que están ya integradas en el sistema educativo español, como escuela concertadas algunas, privadas, y luego hay otras iniciativas como la nuestra que estamos como en construcción, digamos, que todavía no tenemos toda la etapa de primaria completa y el sistema educativo español por el momento no reconoce el pertenecer al sistema educativo si no tienes la etapa completa de primaria. Entonces, pues estas iniciativas pues buscamos la otra vía que hace que seamos legales, porque en este caso para nuestra comunidad es muy importante. Así también lo expresaron desde el inicio las familias que impulsaron este proyecto, y cada año nos acreditamos con una organización americana que observa una serie de puntos de calidad y unas cuestiones a todos los niveles, de infraestructura, de seguridad, de organización, currículum, enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, no es un camino fácil, son iniciativas que requieren del esfuerzo de toda la comunidad, padres y maestros, y todo el que se sume a esto es bienvenido para sacar adelante nuestras iniciativas, pero ahí estamos, trabajando duro, haciendo bien el trabajo para ser legales, porque para las familias también esto es importante, y haciendo que este proyecto sea sostenible en el tiempo. Es decir, que el aval legal, por el momento tienen un aval legal americano que soporta a la legalidad en España, digamos. Correcto. Exacto, sí. Aún así también tenemos como una doble inspección, ¿no? Que tenemos la inspección americana y tenemos la inspección de Andalucía, que nos pide pues también una serie de requisitos a nivel de contenidos, que pues, claro, ellos no entran ya en la parte de infraestructura, pero sí en una serie de contenidos a nivel de ciencias naturales y sobre todo geografía e historia de aquí, de cultura andaluza, y por supuesto el habla española, ¿no? La lengua española también hay que trabajarla en nuestra escuela como requisito de la Junta de Andalucía, además de que nosotros lo haríamos, ¿no? Pero es un requisito que nos pone también la Junta. Y en España, por toda la geografía española, hay escuelas Waldorf en las diferentes comunidades autónomas. Al menos hay una iniciativa, ¿no? Que las familias también, a lo mejor que nos están viendo, pues no viven en Sevilla, pero bueno, pues viven en Valencia, o en Galicia, en Madrid, hay en muchos puntos de la geografía española que tienen una escuela Waldorf, y bueno, son escuelas que están por todo el mundo. Son cerca de 2000 escuelas Waldorf y creciendo. Sí, el tema de la legalidad es algo que la verdad que yo hace poquito que estoy viviendo aquí en España, y claro, en Argentina sí que la ley de educación avala las pedagogías alternativas y las regula, y las escuelas alternativas no necesitan de un aval extranjero para poder trabajar, sino que son reguladas mismo por el Estado argentino. Entonces para mí es una sorpresa inmensa, porque claro, hablaba también con una guía Montessori de aquí de Valencia, y me comentaba la misma situación, que están regulados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces es como, wow, ¿no? Como algo que me sorprende, que el gobierno español no haya, con todo el movimiento alternativo que hay aquí en España, porque sí que es algo que se viene trabajando hace muchos años,
Ujú. quizás muchos más que en Argentina, y hay como una especie de, no sé si llamarlo vacío legal o bueno, como que tienen que salir a recurrir a otros países para poder abrir un cole regulado en su propio país. Entonces es una sorpresa para mí eso. Sería interesante que el gobierno reviera el tema legal del Ministerio de Educación, porque la verdad que hay mucho trabajo aquí en España de parte de las pedagogías alternativas y que se extiende desde España hacia el mundo y bueno, eh, habría que no depender de ningún otro país. Es Eh, un camino, es un camino que yo creo que estamos recorriendo, que es lo que toca en este momento presente. Y sí, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que somos, así también lo expresamos, ¿no? Somos pedagogías, no solo la nuestra, hay otros caminos que son válidos, que llegan al mismo objetivo, pero que lo hacen recorriendo diferentes caminos, diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, viviendo Sí. este momento presente, estamos aquí luchando por la escuela, consiguiendo que sea legal para dar también esa seguridad y esa tranquilidad a las familias y vamos a ver en qué evoluciona todo, ¿no? Pero sin duda es necesaria esa apertura. Sí. Es necesaria esa apertura de una libertad de educación, ya no solamente, no hablemos de temas de ayudas ni nada de eso, sino simplemente Un reconocimiento, un ¿no? contemplar y Reconocimiento. reconocer que hay otras formas de educar y sí, y regular, obviamente, regular, pero no creo que la regulación de la educación dependa de la infraestructura del centro. no, para nada. Es una mínima parte, es una pequeña parte de un gran todo. Entonces sí que es, por lo menos desde mi visión de verlo un poco desde afuera, ¿verdad? Porque bueno, llego aquí a España y es como, realmente fue una sorpresa para mí encontrarme con este tema como, no sé si llamarlo un vacío legal, pero como que hay una cuestión de la legalidad donde las pedagogías alternativas salen a otros gobiernos a pedir un aval. Entonces, sí que al haber tanto, porque no es algo nuevo, digamos, no es que sea algo que empezó el año pasado o hace 2 años, sino que de hecho todas las pedagogías alternativas nacen en Europa. Entonces, bueno, tendría que ser justamente el ejemplo de la legalidad y de acompañar y estar también el gobierno al servicio de la evolución de estas pedagogías. Ujú. Porque la educación, digamos que es una de las, bueno, como lo más importante, o debería ser lo más importante. Y respecto las etapas educativas, ¿cómo se organiza el cole? Eh, Tengo entendido que van por septenios. Sí, ¿Cuál bueno, sería la diferencia con la educación tradicional respecto a la organización de las etapas educativas? pues yo creo que ahí no tanto, ¿eh? Creo que sí, que infantil sí que tiene una diferencia notable, porque se unen los grupos de 3 a 6 años, están los niños juntos y están todos juntos en esa interacción diaria y continua y esa ayuda uno al otro. Pero ya luego es verdad que la primaria sí tiene una visión más similar, tiene primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sí se hace esa división por cada año, ¿no? Con la intención esta de ofrecer a cada niño en su momento evolutivo lo que puede digerir y no estar continuamente repitiendo una y otra vez las cosas e ir con un grupo. Entonces, un poco con esta intención, si se hace esa división, si se hace esa organización. Obviamente hay veces que podemos unir grupos, que hay asignaturas que se pueden trabajar en común con otros grupos, que en escuelas pequeñitas, pues aunque el contenido sea diferente, a veces hay que hacer malabares y hacer
ese grupo unitario, ¿no? Y ofrecerle el mismo aula a todos distintas cosas. Pero en ese aspecto yo creo que sí que la primaria en Waldorf es muy similar a la tradicional, dando cada año un contenido concreto. Con la diferencia de que, al menos lo que yo veo la diferencia es que el currículum no es repetitivo una y otra vez, sino que ahora trabajamos este tema, lo hemos digerido todo, lo hemos entendido y pasamos a otro. O seguimos construyendo desde ahí, ¿no? No es un vuelvo atrás y sigo, sino siempre desde el recordamos esto, sí, pues continuamos edificando desde aquí. Y luego la secundaria, ¿no? Y luego la secundaria pues también es similar, es esa división por año, buscando igual eso, el ofrecer. ¿Puede ser diferente? Pues el cómo se da el día a día en el aula, porque no tenemos la asignatura de mate, la asignatura de lengua, la asignatura, sino hay como un trabajar por proyecto, por decirlo de alguna forma, y hay una etapa donde trabajamos la materia, ¿no? Y trabajamos los contenidos de matemáticas durante un mes entero y en el primer hueco de la mañana y nos metemos en ello desde el movimiento físico a la parte más de plasmar en un cuaderno el trabajo, ¿no? Y eso sí nos lleva a una forma diferente de organizarnos, porque sí estamos centrándonos durante un tiempo en una sola cosa. Luego lo dejamos en el olvido y dentro de X tiempo lo retomamos. A veces en 2 meses, a veces en 3, a veces en menos, porque dependiendo de la edad que tengan los niños tienen más cantidad de temario que absorber, ¿no? ¿Y a partir de qué edad y hasta qué edad eh, se incluyen los niños dentro de las distintas etapas? ¿Coincide, digamos, con la educación tradicional o trabajan sobre edades distintas? Claro, es verdad, esto que habéis dicho antes del septenio, es verdad que en la pedagogía Waldorf se tiene mucho en cuenta la madurez cada 7 años, ¿no? Como hay un salto evolutivo y un salto madurativo a los 7 años. Pero es cierto que a veces nos tenemos que acoger a la legalidad, a lo que la ley y la normativa determina y te dice que el niño tiene que entrar en la primaria a los 6 años y ya ahí empezamos a encontrar algunas dificultades porque vemos que sí hay niños que no tienen la madurez suficiente para poder recibir esta información que a veces le queda grande y se sienten incómodos y a los 2 años da la cara diciendo pues no me he enterado o no me siento bien con esta información que tengo que no puedo manejar, ¿no? Y lo vemos que hay diferentes dificultades de aprendizaje que se dan 2 años después de forzar a un niño a aprender una serie de cosas para la que no está preparada. Uh-huh. Entonces sí es verdad que sí podríamos decir que en la pedagogía Waldorf nos gustaría, aquí en España es verdad que a los 6 años ya entran, pero nos gustaría llegar hasta los 7 años en la etapa de infantil. Luego la etapa de primaria sería otros 7 años más, no sería como conocemos ahora, incluso octavo podría ser como la antigua EGB y después pasaríamos a la secundaria. Pero ya te digo, la organización al final depende mucho también de la normativa del país. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, aludiendo a lo que comenta José Luis, puesto que para la pedagogía Waldorf el respeto al primer septenio es fundamental por todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico del niño madurativo, sí que planteamos la mayoría de escuelas Waldorf pues un primero de primaria, digamos, la primera clase como una transición, ¿no?, entre el jardín de infancia y lo que será la etapa de primaria con toda su extensión durante los diferentes años. Entonces, esa transición se ve en que el niño o la niña que empieza en primero, todavía dentro de su jornada escolar de la mañana, tiene gran parte de la mañana dedicada a jugar al aire libre en el jardín. De esa manera ve una continuidad, una transición con la vivencia que ha tenido en el jardín de infancia y es ese contacto con la tierra, con los árboles, con el juego libre, el movimiento, salir aunque llueva, aunque haga calor. O sea, los niños que vienen del jardín de infancia Waldorf están acostumbrados, su medio es la naturaleza
Entonces eso es un punto muy importante al hacer la transición y pasar a primaria. Y luego, claro, los maestros tienen esa gran sensibilidad, ¿no? Los maestros tutores que les acompañan, digamos, aunque somos un equipo docente, pero el maestro tiene esa sensibilidad de ver en cada niño qué necesidad concreta tiene, cómo va el grupo, si puede empezar antes a iniciar un contenido curricular o debe de esperar un poquito más, y cuando lo inicia verdaderamente el grupo entra de lleno. Entonces eso son cuestiones que, como decía José Luis, por supuesto que tenemos currículum, por supuesto que hay propuesta académica, que los niños aprenden, que de todos los padres que queremos que nuestros niños pues no sean bichos raros, que no salgan a la calle y digan tú no sabes sumar, tú no sabes leer. Y es verdad que en determinados momentos esto puede suceder, lo puedes ver con los primos, por ejemplo, pues todavía no sabes leer, todavía no sabes las letras, pero si la familia lo vive como algo natural, entiende que este proceso se está dando porque es lo mejor para su hijo, para su hija, verdaderamente no hay conflicto. Es algo que se va alcanzando, pero se alcanza gradualmente. Y llegar llega, eso está claro. Puede haber un desfase temporal, pero bueno, no, tampoco es una pedagogía de encontrar el producto no se da a corto plazo, es un trabajo a largo plazo, porque como personas nos tenemos que seguir trabajándonos durante mucho tiempo. Entonces, en esa búsqueda de la motivación interior de cada ser para el aprendizaje y el desarrollo, eso se busca en la infancia, pero eso tiene que seguir candente hasta la vejez, ¿no? Entonces, el producto se va a dar a largo plazo, no se va a dar ahora, de la noche a la mañana. ¿Y qué sucede con que eso es como una de las inquietudes más grandes de las familias que se sienten atraídas por la pedagogía Waldorf? ¿Qué sucede con los niños bueno, que dejan de ser niños y que terminan el cole y quieren ir a la uni? ¿Representa un choque cuando ingresan a la uni en otro contexto, en otra realidad educativa totalmente diferente de la que vienen acostumbrados? Bueno, al final el choque, creo que el choque es continuo. Tienes una forma de relacionarte con las personas y cuando llegas a otro entorno hay un primer choque, ¿no? Pero claro, si tienes esta flexibilidad y tienes estos recursos internos para adaptarte, el choque es menor. Es menor el choque emocional. Al final el choque puede ser el mismo, pero emocionalmente te puede afectar menos. Y tienes esa capacidad de decir, bueno, es un proceso por el que tengo que pasar, a lo mejor no me gusta este método como se está usando, tienes esa mirada crítica porque también se te ha trabajado o lo has trabajado durante un tiempo y se te ha permitido criticar o decir, ¿no?, lo que te gusta y lo que no te gusta, pero sabes que al final es un proceso por el que hay que pasar y tienes también esa capacidad de ser libre y conocer tus límites y conocer los límites que te pone el entorno y poder superarlo de una forma que no te suponga un choque tan fuerte, ¿no? Puedes adaptarte a ello. Y creo que al final ahí está la cosa, en la cantidad de recursos personales que tiene uno para poder adaptarse al medio donde se mueve. Aquí preguntan si tienen deberes. Amores, como dice el maestro. Sí. Y luego también dentro de los deberes hay muchísima libertad en cómo lo ve el maestro con su grupo, ¿no? Al final los deberes es una búsqueda de ejercitar o de seguir trabajando esa motivación interior hacia el aprendizaje y hacia el conocimiento. Y los deberes pueden ser, no es repetir lo mismo una y otra vez, que a lo mejor sí, si quieres trabajar el aprendizaje de un instrumento, pero la cosa va más allá, va más a esto que ya sabes, sea autónomo y maneja tu conocimiento, sea autónomo, intenta resolver ¿No? una serie de dificultades y practícalo y enfréntate a ello, ¿no? Vale para algo lo que tienes y al final a veces los deberes son
Si son prácticas como lo llevamos a, la, al- a un todo, a veces a lo mejor es saltando a la comba, recitar X cosas, y entonces al final es un deber que le gusta a los chicos, o puede ser desde un dibujo, porque creemos que en el dibujo puede expresar lo que ha aprendido. Puede haber, los deberes dependen muchísimo de lo que se esté trabajando y de lo que se quiera conseguir en el grupo, pero no es lo que yo no puedo darte, hazlo tú solo. Es más, esto que nosotros hemos trabajado aquí, ¿cómo te manejas con ello? Muy bien, espero que haya respondido a la pregunta de... Mi hija vino muy emocionada hace poco. Mamá, tengo tarea. Y entonces el padre y yo nos quedamos así sorprendidos. Me ha mandado el maestro una tarea por la tarde. Y venía tan contenta y digo, ¿y qué tienes que hacer? Tengo que tejer 2 filas de la funda de la flauta. Bueno, lo que en ese momento, la gallinita, tengo que terminar de hacer. Entonces ella, pues en un ratito, bueno, le dijimos, bueno, pues tienes de tal a tal hora que estáis en casa, antes de la ducha y la cena, esto tiene que estar hecho. Y ella se metió en su habitación, estuvo su ratito tejiendo y ya lo llevo al día siguiente. Entonces el maestro o la maestra es el que valora si un niño verdaderamente necesita dedicar, por ejemplo, un poco más de tiempo. A veces no les da, a veces el tiempo del aula, de la clase no llega para todos. Hay niños que tienen un ritmo más tranquilo y que, bueno, pues está bien que se pongan al día a lo mejor por la tarde haciendo esa tarea y ya luego vuelven a estar un poco al ritmo del grupo. O porque el maestro identifica que tiene que practicar en algo que no termina de comprender y que con la práctica le va a ir mejor. Entonces, bueno, es verdad que es un tema ahora como un poco tabú, ¿no? En la sociedad. Pero ¿mandan deberes o no mandan deberes? Pienso que es que hemos ido de un extremo a otro, ¿no? Como, bueno, sí es verdad que hay escuelas que atiborran a los niños de 2 horas diarias de tareas, ¿no? Que es una exageración desde cualquier punto de vista. Los niños tienen que descansar por las tardes, estar con su familia o haciendo una actividad al aire libre, pero de ahí a decir, demonizar los deberes tampoco. Pues tal y como lo entendemos en la escuela, son tareas de refuerzo, de práctica y que, hombre, a veces al niño a lo mejor no le apetece hacerlo, pero bueno, ahí también está la voluntad, que no, a veces no siempre nos apetece hacer todo, pero hay que hacerlo y va a ser bueno para ellos porque van a llegar a dominarlo mejor. Entonces, bueno, eso que no tenemos complejos de decir que si hay que mandar una tarea, se manda y en eso también los padres tienen que ser conscientes de que cuando el maestro o la maestra lo manda es verdaderamente porque va a ser de ayuda, ¿no? Para el niño en su proceso de aprendizaje. Aquí, a ver, creo que ya la respondieron a esta pregunta, pero bueno, si quieren agregar algo más, Laura Correa dice, ¿y cómo es que ese choque cuando un niño tiene que pasar, y cómo es ese choque cuando un niño tiene que pasar del jardín de infancia o de primaria a un cole, entre comillas, tradicional? Sí, pues un poco es eso, ¿no? Puede no gustarle, pero conocer que es un proceso por el que hay que pasar. Es verdad que el choque se da, es que es inevitable, es que en un sitio donde te han estado cuidando, atendiendo, respetando tu forma de verlo, escuchándote, eh, mirando tu ritmo, tu tiempo, lo que tú necesitas, pues claro, si en otro lado no se da, que no digo que no se dé, sino que a lo mejor si no se diera, pues claro, el choque lo va a sentir, es que es inevitable. Pero que ahí está la capacidad de trabajar a la persona para tener esos recursos, es que no hay más. Yo sé de niños que ya han pasado a institutos y simplemente ellos te dicen, pues a mí este cole no me gusta, pero saben que por ahí tienen que pasar. Y tienen la capacidad para aprender de esa misma forma, pero porque todos los niños se adaptan y pues tenemos esa capacidad de adaptarnos. Y más cuando lo que se ha fomentado es un interés personal por la materia, un interés personal por el aprendizaje, valorar que el aprendizaje es algo positivo y algo que ellos quieren hacer. Entonces, cuando llegan a una etapa que se encuentran con eso, pues mira, tienen que pasar por ahí. Es verdad que el choque de infantil a primaria puede ser un pelín más fuerte porque todavía no han tenido tanto tiempo para desarrollar
tantas cualidades, ¿no? Esa Pero, conciencia, ¿no? pero como tienen esa capacidad de adaptación, porque es verdad que se trabaja esa capacidad de adaptación y se busca el equilibrio de su ser, bueno, acaban adaptándose. Con más o con menos pena, pero porque claro, cuando uno conoce lo bueno es más complicado, ¿no? Pero que hay otros que sin embargo lo prefieren simplemente, que porque lo que sea encuentran esa otra forma atractiva, les gusta y les va bien, que no esto es lo mejor para todo el mundo. Esto es una forma que nosotros vemos así, que los padres comparten con nosotros y que al final un poco la educación es eso, ¿no? Es ese proceso de acompañamiento al desarrollo personal de cada ser. Bueno, la verdad que ya nos quedamos sin tiempo. Creo que me decían 1 hora y 1 hora pasa volando y ni siquiera llegamos a responder a todas las preguntas y las inquietudes que llegaron, pero bueno, creo que fue como, wow, un pantallazo muy, muy interesante sobre lo que abarca la pedagogía Waldorf. Agradecerles de corazón a los dos, al cole, por estar y por brindarse. La verdad es que me parece súper importante que se conozca la pedagogía, porque hay muchos mitos, mucha pregunta y mucha desinformación al respecto. Así que, bueno, agradecerles de corazón. Me gustaría, voy a dejar debajo del vídeo el contacto del cole para las familias que quieran acercarse. Y me gustaría bueno, que le regalen a las familias algunas palabras así como de broche de oro. Preguntan si en Valencia también hay baldón. Sí, sí, la hay. Además, hace poquito que homologaron ya como escuela española, Baldor el Naranjo, si no me... Naranjo o el Naranjo. Bueno, que hay. Ahí y ya creo que es muy formada. Muy El bien. broche. Broche. El broche. Bueno, no sé, yo animo a las familias a que al menos, ¿no? Si lo que hemos contado o si buscan algo en educación que no encuentran en otras iniciativas, creo que la pedagogía Waldorf da una respuesta verdaderamente profunda, ¿no? A la inquietud del ser humano por desarrollarnos de manera integral. Y como decíamos antes, ¿no? Es un camino que lleva tiempo, que lleva mucho trabajo a nivel de la mirada del adulto, ¿no? Mucho trabajo personal, pero que verdaderamente se da esa conexión, en este caso con el niño, una conexión profunda, verdadera, y para mí personalmente como madre, al final es lo que busco, ¿no? Que mis hijos crezcan sabiendo quiénes son y sabiendo qué quieren en esta vida, ¿no? Y quiénes han venido a ser aquí a este mundo, y que nos tengan siempre a la familia, ¿no? Y a su escuela como referentes y como acompañantes, ¿no? En ese camino de explorar y de conocer el mundo. Sí, yo creo que si como padre o madre tienes la duda de cómo hacerlo y que debes desarrollar tú también, creo que es un buen sitio. Creo que es un buen sitio porque es como tú decías al principio, lo decía también Lisi, es un espacio para para desarrollar al niño, para desarrollarse uno mismo. Al final es una comunidad que si tienes inquietud por el aprender de ti, creo que ofrece eso, ofrece esa interacción y ese desarrollo personal muy, muy profundo de uno mismo para poder enfrentarse a este reto que es ser padre y educar a un niño o una niña, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Bueno, agradecerles nuevamente y claro que sí, es habilitarse también a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Que es de lo que nos alejó la educación tradicional, por lo menos en lo personal. lo puedo, lo puedo compartir, ¿no? De cómo nos fueron alejando o reprimiendo un poco y
Y yo personalmente terminé el cole y no sabía quién era, qué quería, hacia dónde iba. Así que el acompañamiento de tanto de los padres como de los maestros de una infancia donde se habilita al ser, al poder encontrarse, descubrirse y redescubrirse, es la verdad que tiene un valor incalculable. Bueno, un abrazo inmenso y muchísimas, muchísimas gracias. Un placer haber tenido esta charla y nutrirnos de toda la sabiduría y la experiencia que vienen transitando. Muchas Gracias gracias a a ti. ti, que ha sido un placer también para nosotros. Sí, gracias. Buenas tardes.